Es posible cantar himnos con lágrimas en los ojos un domingo, levantar las manos en señal de adoración, cerrar los ojos al escuchar una oración y el lunes por la mañana entregar ese mismo cuerpo y esa misma mente a los valores, las ambiciones y los pecados de este mundo. Una de las formas más peligrosas de engaño espiritual en la iglesia moderna no es el ateísmo, es la ilusión de creer que a Dios le basta con 2 horas de nuestro tiempo en un edificio religioso, mientras el mundo gobierna nuestros pensamientos, nuestra agenda y nuestro cuerpo durante el resto de la semana. Tal vez lo más peligroso no es que dudes de tu salvación, sino que hayas aprendido a sentirte seguro porque tienes la doctrina correcta en tu cabeza, mientras tu vida diaria se amolda perfectamente al sistema de un mundo que aborrece a Cristo. La Biblia nunca nos autoriza a confundir actividad religiosa con vida espiritual. No hay nada más trágico que un corazón que sabe cómo comportarse dentro de una iglesia, pero que nunca se ha rendido verdaderamente a la autoridad del Evangelio. Y esto es exactamente lo que confronta el apóstol Pablo cuando llegamos a lo que podríamos llamar la bisagra de su carta a los romanos. Durante 11 capítulos, Pablo ha venido actuando como un fiscal implacable. Nos ha demostrado que por naturaleza, en el mundo entero no hay justo ni aun uno, que todos nos desviamos, que estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. Y sobre ese fondo negro de nuestra miseria espiritual, Pablo hizo brillar el diamante del Evangelio, la buena noticia de que Dios no nos dejó en esa condición de condenación. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podríamos vivir. Murió en una cruz absorbiendo la ira de un Dios santo y unió nuestras vidas con la suya por medio de la fe para justificarnos y darnos paz. Pero el asunto no termina con la justificación, y aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Quieren el perdón de Dios para no ir al infierno, pero no quieren rendir sus vidas. Y Pablo destruye esa falsa fe en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, diciendo: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nota cuidadosamente cómo Pablo comienza. Él dice: por consiguiente, os ruego por las misericordias de Dios. Esta exhortación no cae del cielo en un vacío, viene empujada por todo el peso de los 11 capítulos anteriores. La vida cristiana práctica se construye exclusivamente sobre el Evangelio, se construye sobre las misericordias de Dios. Y aquí hay una regla fundamental en la gramática celestial que muchos en la iglesia han invertido en el lenguaje de Dios. Los indicativos vienen primero y los imperativos vienen después. Es decir, Dios primero nos dice lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo, los hechos, la redención, la gracia, y solo entonces nos da los mandatos de cómo debemos vivir. Primero el Evangelio, luego la exhortación, primero las misericordias, luego el sacrificio. Si invertimos este orden, destruimos el cristianismo y lo convertimos en un moralismo barato. El problema de los moralistas y de muchos que se sientan en los bancos de las iglesias hoy es que intentan cambiar su conducta externa para ganarse el favor de Dios. Ponen el caballo detrás de la carreta. Intentan vivir una vida buena sin ninguna base que la sustente, impulsados por la culpa, por el temor al hombre o por el orgullo religioso. Pero nosotros no somos moralizadores, somos cristianos. No podemos comenzar a exigirle a alguien que viva en santidad sin antes mostrarle lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo para hacer posible ese cambio radical. Cualquier cosa que hagamos de ahora en adelante en obediencia a Dios no es para que Él nos acepte, precisamente porque ya fuimos aceptados en el amado. Esta es la razón por la que tu cristianismo se siente tan agotador. Muchos de los que escuchan esto están cansados. Estás agotado de intentar ser un buen cristiano, de luchar contra el mismo pecado en secreto, de tratar de mantener una fachada en tu hogar y en tu iglesia. Estás frustrado porque lees tu Biblia, tratas de orar y sientes que no avanzas. Y la razón por la que estás espiritualmente seco es porque has desconectado tu obediencia de las misericordias de Dios. Has olvidado que las exhortaciones de Dios solo pueden florecer
cuando están enraizadas en el rico suelo de su gracia. Pablo no dice, te ruego por el temor al infierno que presentes tu cuerpo. Él dice, te ruego por las misericordias de Dios, y lo dice en plural, porque el Evangelio es un diamante con tantas facetas que podrías pasar el resto de la eternidad meditando en las formas en que Dios te ha mostrado misericordia. Él te escogió antes de la fundación del mundo, sabiendo perfectamente lo corrupto que sería tu corazón. Él sabía que tú no lo ibas a elegir a Él naturalmente. Sabía el precio infinito que tendría que pagar en la cruz para rescatarte, y aún así decidió amarte. Cuando realmente entiendes la magnitud de tu propia maldad y la gloria majestuosa de un Dios que se hizo hombre para sustituirte y recibir tu castigo, el orgullo se quiebra, la religión externa se desmorona. Ya no sirves a Dios porque te toca, ni porque quieres que los demás te aplaudan. Le sirves porque tu mente ha sido capturada por una misericordia incomprensible. La meta final de nuestra salvación no es simplemente que seamos perdonados, sino que vivamos el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por esa misericordia. Guay, si esto es cierto, si verdaderamente has sido alcanzado por esta gracia, el apóstol Pablo nos arrincona contra la pared de nuestra propia conciencia y nos dice que solo hay una respuesta lógica, solo un deber fundamental que tiene sentido a la luz de esta redención, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando un judío del primer siglo e incluso un pagano de la época escuchaba la palabra sacrificio, automáticamente pensaba en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal derramando su sangre. En el antiguo pacto, un israelita no podía concebir la adoración a Dios sin estos tres elementos. Era imposible acercarse a un Dios santo sin un sacrificio que pagara por la culpa. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos una realidad que transforma por completo nuestra manera de vivir. Esos tres elementos apuntaban como una sombra a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el templo final. Él mismo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de su cuerpo. Él es el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros, y al mismo tiempo Él es el Cordero de Dios inmolado en el altar de la cruz. Él lo cumplió todo, y aquí es donde el texto de Romanos comienza a confrontarnos de manera directa. Debido a que Cristo nos unió a su vida por medio de la fe, nosotros ahora participamos de esa realidad. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos edificados como casa espiritual, el templo, y como un sacerdocio santo, los sacerdotes. Pero Pablo añade aquí en Romanos que nosotros también somos el sacrificio, solo que hay una diferencia abismal. Los animales en el Antiguo Testamento eran traídos para morir y pagar por el pecado temporalmente, pero tú y yo no hacemos sacrificios para ser perdonados. El perdón ya fue comprado completa y eternamente por la sangre de Jesús. Por lo tanto, el sacrificio que Dios demanda de ti ahora no es para pagar una deuda, sino como una respuesta de rendición total por la deuda que ya te fue perdonada. Es un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Nota con extrema atención lo que el texto exige. Pablo no dice, presenten sus intenciones, no dice presenten sus emociones, ni presenten sus buenas ideas. Él dice específicamente que presentéis vuestros cuerpos. Vivimos en una generación obsesionada con el cuerpo físico. La cultura nos dicta que debemos adorar nuestra imagen. Para muchos, los gimnasios y los quirófanos se han convertido en los nuevos templos modernos donde las personas rinden culto a su propia figura, sacrificando tiempo, dinero y salud para glorificar su apariencia. Hay una idolatría profunda con lo físico, pero Pablo interrumpe nuestra vanidad y nos dice, toma ese mismo cuerpo con todos sus miembros y sacrifícaselo a Dios. El mundo evangélico moderno ha creado una falsa dicotomía que está enviando a muchos al infierno. Hablamos constantemente de entregar el corazón o salvar el alma, mientras toleramos que nuestros cuerpos vivan en rebelión. Decimos, Dios conoce mi corazón, mientras le entregamos nuestros ojos a la pornografía en la intimidad de nuestra habitación. Decimos, yo soy de Cristo en espíritu, pero usamos nuestros labios para la crítica, el chisme y la mentira. Decimos tener una fe real, pero usamos nuestras manos para negocios ilícitos y nuestros pies para caminar hacia lugares donde el nombre de Dios es blasfemado. La Biblia no autoriza esa religión dividida.
Cuando Cristo salva a un hombre, no salva una fracción de su ser, salva su alma y redime su cuerpo. Por eso es una excusa piadosa, pero falsa, cuando un creyente falta al día del Señor y dice: pastor, yo no pude ir a la iglesia hoy, pero estaba con ustedes en espíritu. El cristianismo bíblico no es espiritismo. Dios te demanda entero. Él quiere tus pies congregándose con los santos, tus rodillas doblándose en oración, tu boca cantando sus alabanzas y tus oídos físicos escuchando su palabra con reverencia. Es a través de tu cuerpo que experimentas la vida y es a través de tu cuerpo que debes manifestar tu santidad. Antes de conocer a Cristo, este mismo cuerpo que ahora tienes lo habías entregado por completo al servicio del pecado. Eran estos miembros los que usabas para ofender a Dios de espaldas a su ley. ¿Cómo es posible entonces que ahora que afirmas haber recibido la gracia transformadora del Evangelio, pretendas que tu obediencia sea solo mental? Si verdaderamente has sido justificado, el mandato es claro: presenta a los miembros de tu cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Lo que esto significa de manera práctica es que debes convertir cada acto de tu vida física en una demostración visible de que Cristo es tu tesoro supremo. Que la manera en que miras a tu cónyuge, la manera en que tecleas en tu computadora en el trabajo, la manera en que usas tu lengua cuando estás enojado, todo demuestre que hay un Señor gobernando tu vida. Y Pablo lo llama sacrificio porque no es fácil, es doloroso. Habrá momentos en que tendrás que arrancarte el ojo o cortarte la mano espiritualmente hablando, negándole a tu carne lo que desesperadamente desea para honrar a aquel que murió por ti. Y contrario a lo que muchos enseñan hoy, esta entrega no es un evento de una sola vez que hiciste en un altar hace 10 años. Cristo dijo: toma tu cruz cada día. ¿Por qué cada día? Porque todos los días, por nuestra naturaleza caída, intentamos bajarnos del altar. Todos los días el orgullo, la pereza y el egoísmo nos arrastran para reclamar el control de nuestra vida. Por lo tanto, la adoración no es un evento místico que ocurre únicamente los domingos por la mañana mientras suena una melodía que te conmueve. De nada sirve, escúchalo bien, de absolutamente nada sirve venir a la iglesia, cantar himnos con devoción, llorar durante la predicación y levantar las manos para luego salir por esas puertas y vivir de lunes a sábado buscando tu propia gloria, manejando tus finanzas a tu manera y gobernando a tu familia con amargura. Si eso es lo que estás haciendo, lo que ocurre el domingo no es adoración, es una actuación religiosa que calma tu conciencia, pero que Dios rechaza. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar a Dios de cero, venimos a la iglesia a continuar la adoración que supuestamente hemos estado rindiéndole con nuestro cuerpo durante toda la semana. La verdadera adoración es la vida entera, vivida bajo el señorío absoluto de Jesucristo, en la casa, en el tráfico, en la soledad y en la congregación. Entregar el cuerpo como sacrificio vivo es, como dice Pablo, nuestro culto racional. Es la única respuesta lógica ante una salvación tan grande. Una vez que has visto de lo que Cristo te rescató y el precio infinito que pagó, cualquier otra cosa que no sea una entrega total y absoluta de ti mismo a Dios es completamente irracional. Pero aquí es donde el texto nos arrincona aún más, porque Dios sabe perfectamente que no podemos vivir este nivel de entrega externa si primero no hay una demolición interna. No puedes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, si tu mente sigue moldeada por las mismas mentiras que gobiernan a los que van rumbo a la condenación. Por eso Pablo pasa de nuestra consagración física a nuestra transformación interna en el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Este es un mandato con dos caras, una advertencia fulminante y un llamado a la reconstrucción. Comencemos por la advertencia. No os adaptéis a este mundo. Cuando la Biblia habla aquí del mundo, no se refiere al planeta Tierra ni a la naturaleza. Se refiere a ese sistema organizado, rebelde, intoxicado de soberbia y dirigido por Satanás, que opera en directa oposición a los valores del reino de Dios. Es un sistema de pensamiento que desprecia lo eterno y exalta lo temporal, que llama bueno a lo que Dios llama abominación y llama fanatismo a lo que Dios llama obediencia. Y el peligro más aterrador de este sistema mundial no es que venga con un tridente a atacarnos de frente,
sino su extrema sutileza. El mundo no siempre nos empuja violentamente, la mayoría de las veces nos seduce, intenta comprimirnos, apretarnos poco a poco hasta que encajemos perfectamente en su molde. Es insistente, constante, prolongado y se filtra en nuestros hogares a través de las pantallas, de la cultura del entretenimiento y de las conversaciones cotidianas. Imagina por un momento esa vieja historia de los dos ladrones que entraron de noche a una ciudad. Su plan no fue robar nada físico, sino simplemente cambiar las etiquetas de los precios en las tiendas. A lo que no tenía valor, al polvo y la baratija, le pusieron precios exorbitantes, y a las joyas más preciosas y al oro puro le pusieron etiquetas de centavos. A la mañana siguiente la ciudad entera estaba confundida, valorando la basura y despreciando el tesoro. Eso es exactamente lo que el sistema de este mundo ha hecho, y es lo que Pablo nos advierte que resistamos. El mundo ha etiquetado el éxito financiero, el aplauso de los hombres, la comodidad personal y la libertad sexual como los grandes tesoros de la vida. Y al mismo tiempo ha puesto etiquetas de desprecio sobre la santidad, el sufrimiento por la causa de Cristo, la pureza matrimonial y la humillación ante la cruz. Te están engañando, te están vendiendo espejitos a cambio de oro puro. Y el problema fundamental que tenemos tú y yo es que nacimos con el software del mundo ya instalado en nuestro corazón. Pablo nos recuerda en Efesios 2 que antes de Cristo andábamos siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de nuestros propios pensamientos corrompidos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Venimos al mundo con una mente distorsionada que ama lo pasajero y aborrece la autoridad de Dios. Por eso es imposible vivir la vida cristiana simplemente intentando imitar conductas religiosas externas. Puedes aprenderte el vocabulario cristiano, puedes saber cuándo pararte y cuándo sentarte en el servicio. Puedes incluso vestirte de manera conservadora y abstenerte de ciertos vicios. Pero si tu mente no es renovada, tarde o temprano la presión de este mundo te comprimirá y te devolverá a su molde, porque en el fondo de tu corazón sigues amando lo mismo que el mundo ama. Esto es lo que expone a una enorme cantidad de personas que se congregan domingo tras domingo, pero que viven en un engaño profundo. Tienen un cristianismo de apariencia, pero su sistema de valores es idéntico al de su vecino inconverso. Se contumen por las mismas cosas materiales, miden el éxito de sus hijos de la misma manera carnal, consumen el mismo entretenimiento tóxico sin inmutarse, y su mayor aspiración en la vida es la comodidad temporal, no la gloria de Dios. Su cuerpo está en la iglesia, pero su mente sigue encadenada al sistema de valores de Babilonia. Pablo no nos llama a una reforma moral externa, nos llama a una revolución interna, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y aquí el lenguaje original es crucial. La palabra que Pablo usa para transformaos es la raíz de nuestra palabra metamorfosis. Es un cambio profundo, radical y esencial que viene desde adentro hacia afuera, como una oruga que se convierte en mariposa. No es simplemente ponerse un disfraz religioso, es convertirse en una criatura completamente nueva. Pero lo más impactante es que este verbo está en modo pasivo. Literalmente dice, dejaos transformar. Esto nos destruye el orgullo religioso porque nos recuerda que no podemos santificarnos a nosotros mismos simplemente a base de fuerza de voluntad. La verdadera santidad no es un ejercicio de superación personal. Necesitas exponerte a una fuerza exterior que te cambie. Necesitas permitir que la luz del Evangelio ilumine constantemente tu entendimiento, derribando los ídolos de tu corazón e instalando una nueva forma de pensar. El Espíritu Santo inicia esta renovación en el milagro de la conversión, pero es un proceso que debe continuar implacablemente a lo largo de toda nuestra vida cristiana, y esta renovación no consiste únicamente en acumular información teológica. Hay muchos expertos en doctrina cuyas vidas son un desastre de orgullo y amargura. No, la transformación bíblica ocurre cuando esa verdad te lleva a contemplar con deleite absoluto la gloria, la majestad y la hermosura de Jesucristo por encima de todo lo demás. No cambiarás hasta que lo que amas cambie. ¿Cómo ocurre exactamente esta transformación en la vida real? ¿Cómo pasamos de ser esclavos de los apetitos mundanos a ser creyentes que presentan sus cuerpos como sacrificio vivo? El apóstol Pablo nos da la clave maestra en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Nota la palabra que Pablo vuelve a utilizar, transformados, la misma metamorfosis de Romanos 12. Aquí descubrimos un principio espiritual inquebrantable que rige a toda la humanidad. Terminas convirtiéndote en aquello que adoras. El Salmo 115, al hablar de los ídolos ciegos, mudos y sordos que fabrican los hombres, lanza una sentencia aterradora. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nos convertimos en el reflejo exacto de lo que más admiramos. Si te pasas la semana entera contemplando los ídolos de esta época, si tus ojos y tu mente están fijos en el materialismo, en la superficialidad, en el éxito carnal y en el entretenimiento vacío, tu vida inevitablemente absorberá esa misma vanidad. Te volverás tan superficial, tan ansioso y tan vacío como los ídolos que consumes. Por eso hay tantos creyentes que se sienten secos y marchitos. Quieren tener victoria sobre el pecado orando 5 minutos al día, mientras pasan horas dejándose disipular por las pantallas y la cultura que aborrece a su Salvador. El engaño más grande de nuestro tiempo es creer que podemos llenar nuestra mente con la escoria del mundo de lunes a sábado y luego esperar que un sermón de 40 minutos el domingo produzca un corazón santo. Eso es una burla a Dios. La mente no se renueva simplemente porque decide ser una mejor persona. La mente se renueva cuando es expuesta de manera constante, intencional y reverente a la hermosura de Jesucristo revelada en las Escrituras. Y aquí es donde debemos entender cómo opera verdaderamente el Evangelio. El mismo apóstol explica en 2 Corintios 4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Si alguien no puede ver a Cristo como el tesoro más grande de su vida, no es por falta de inteligencia, es porque está espiritualmente ciego. Pero cuando Dios salva a un pecador, Él hace el mismo milagro que hizo en la creación del universo. Él ordena que la luz resplandezca en las tinieblas, iluminando el corazón para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Presta mucha atención a esto, porque es vital para tu vida espiritual. El mismo método que Dios usó para salvarte es el mismo método que Dios usa para santificarte. En tu conversión, el Espíritu Santo abrió tus ojos para que vieras la gravedad de tu pecado y la suficiencia gloriosa de Cristo en la cruz. En tu santificación diaria, el Espíritu Santo sigue abriendo tus ojos a través de la palabra para que veas a Cristo de manera cada vez más profunda, más clara y más hermosa. En la medida en que la majestad del Evangelio comienza a llenar y a expandir tu mente, en la medida en que llegas a conocer al Hijo de Dios sumergiéndote en las Escrituras, tus afectos cambian. Ya no amas lo que antes amabas. Ya no te divierte el pecado que llevó a tu Salvador a la cruz. Ya no toleras la hipocresía en tu propia vida. Viendo su gloria, eres transformado. No hay atajos para la santidad. No hay fórmulas mágicas. Una mente que no está asombrada por la gracia de Cristo pronto será seducida por el engaño del pecado. Y es solo entonces, dice Pablo al final de Romanos 12:2, cuando llegamos al resultado final de esta renovación mental. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el fruto de un corazón regenerado y una mente saturada de la Biblia. No es simplemente que ahora conoces cuáles son las reglas de Dios. No, la palabra que usa Pablo es comprobar o verificar. Significa que llegas a experimentar en tu propia vida de manera práctica que lo que Dios te ha mandado es absolutamente lo mejor para ti. Llegas a estar de acuerdo con Dios, tu voluntad se alinea con la suya. Uno de los engaños más crueles que Satanás ha sembrado en la iglesia moderna es la mentira de que la voluntad de Dios es una carga pesada y miserable. Muchos creyentes operan bajo la falsa suposición de que consagrarse por entero a Cristo significa firmar una sentencia de amargura. Piensan, si le entrego a Dios el control absoluto de mis finanzas, de mi sexualidad, de mi matrimonio y de mis planes, Él me va a quitar todo lo que disfruto y me va a obligar a vivir una vida miserable aquí en la tierra, aunque al final me dé el cielo. Esa es una teología demoníaca. Te están vendiendo la idea de que Dios es un tirano que disfruta arruinando tu felicidad. Pero la realidad bíblica es que el pecado es lo que marchita
destruye y desgracia la vida humana. Los mandamientos de Dios no son cadenas para esclavizarte. Son los rieles sobre los cuales tu vida fue diseñada para correr en verdadera libertad. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Cuando la mente es renovada y contemplas a Cristo como tu tesoro, obedecer su palabra ya no es un deber religioso amargo que cumples por miedo al castigo. Obedecer se convierte en tu mayor deleite. Entiendes que negarte a ti mismo, perdonar a los que te ofenden, caminar en pureza y ser íntegro cuando nadie te ve, no es una pérdida de tiempo, es la única forma cuerda y razonable de vivir. A la luz de esta realidad innegable, quiero apelar directamente a tu conciencia en este momento. Hemos visto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si somos honestos, hay una desconexión terrible entre lo que afirmamos creer y cómo vivimos a puerta cerrada. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo declara algo asombroso. Él escribe esa carta aproximadamente 30 años después de su dramática conversión en el camino a Damasco. Y 30 años después, él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha bien lo que Pablo está afirmando. Él está diciendo: cuando vi la gloria de Jesús hace 3 décadas, todo lo que el mundo me ofrecía perdió su brillo. Y hoy, 30 años más tarde, con la mente renovada por el Evangelio, sigo mirando al mundo y sigo viéndolo como basura comparado con el valor incalculable de mi Salvador. Mi pregunta para ti delante de Dios en este día es muy simple, pero sumamente pesada. ¿Puedes tú decir lo mismo hoy? Yo no sé cuánto tiempo llevas congregándote en una iglesia evangélica, no sé cuántas Biblias tienes en tu casa, ni cuántos seminarios has tomado, pero ¿cómo está tu vida espiritual hoy? Hay muchos creyentes en nuestras iglesias que están intentando sobrevivir viviendo de glorias pasadas. Cuando se les confronta con su tibieza espiritual, de inmediato responden: pastor, es que usted no sabe cómo yo servía al Señor en los años 90. Usted no sabe cómo yo evangelizaba cuando era joven. Yo antes ayunaba 3 días a la semana. Ese es un engaño religioso mortal. A Dios no lo impresionas con tu currículum del pasado. No vivas de glorias pasadas. Eso ya pasó. La pregunta de las Escrituras para ti no es qué hacías hace 20 años. La pregunta es qué tan intencionalmente estás viviendo hoy, procurando la gloria de Dios en todo lo que haces con tu cuerpo y con tu mente. ¿Eres el tipo de hombre que defiende la sana doctrina con fiereza en las redes sociales, argumentando teología con desconocidos, pero que es incapaz de liderar a su esposa e hijos en oración y lectura bíblica en la intimidad de su hogar? ¿Eres el tipo de mujer que se desgasta sirviendo en todos los ministerios visibles de la iglesia para que todos admiren tu consagración, pero que guarda amargura, resentimiento y una lengua afilada contra su propio esposo a puerta cerrada? ¿Eres el joven cristiano que levanta las manos el domingo cantando de la santidad de Dios, pero que el lunes alimenta su mente con entretenimiento impuro, justificándolo bajo la excusa de la gracia? Si hay una contradicción flagrante entre tu confesión pública y tu obediencia privada, no llames a eso debilidad. Llámalo por su nombre: hipocresía espiritual. Estás intentando presentarle a Dios un sacrificio muerto y Él no lo va a aceptar. Y quiero hablarle también a aquel creyente verdadero que siente que ha decaído espiritualmente. Si te has enfriado en tu fe, si la lectura de la palabra te parece aburrida, si la oración se ha convertido en una carga pesada y el pecado que antes odiabas ahora te resulta atractivo, la razón es una sola: has olvidado las misericordias de Dios, has perdido de vista la hermosura de Jesús. Lo que ha ocurrido en tu vida espiritual es un eclipse. Todos sabemos cómo funciona un eclipse físico. El sol, que es masivo y brillante, de repente deja de calentar y iluminar la tierra porque un cuerpo mucho más pequeño, como la luna, se interpone directamente en la línea de visión. El sol no ha perdido su gloria, pero desde tu perspectiva todo se vuelve oscuro, frío y gris. De la misma manera, la gloria de Jesucristo no ha disminuido ni 1 milímetro. Sus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana. Su trono sigue firme.
Pero cuando permites que un pecado secreto no confesado, una ambición mundana, el amor al dinero o la falta de perdón se interponga entre tu corazón y tu Salvador, Cristo queda eclipsado en tu vida. Cuando Cristo se eclipsa, tu cristianismo pierde su color, pierde su poder y tu adoración se convierte en una rutina vacía, seca y agotadora. Pero mi hermano, mi hermana, tú no tienes que seguir viviendo en esa mediocridad espiritual. Dios no te ha llamado a un cristianismo de pura apariencia, donde simplemente vienes a calentar una silla y a cumplir con un ritual dominical para callar tu conciencia. Hay una gracia que transforma, hay una sangre que limpia y hay un Salvador que está dispuesto a restaurarte hoy mismo si vienes a Él con un corazón genuinamente quebrantado. No puedes arreglar esto simplemente prometiendo que vas a intentar ser mejor. El moralismo no puede resucitar un corazón frío. El único antídoto contra el engaño del mundo y el letargo espiritual es volver a contemplar la cruz, es volver a sumergirte en las Escrituras, no buscando información académica para ganar debates, sino buscando desesperadamente el rostro de Jesucristo. Hace tiempo leí una historia que ilustra de manera profunda lo que significa descubrir continuamente estas misericordias de Dios para mantener nuestro corazón encendido en verdadera adoración. Imagina a un hombre que va conduciendo su automóvil y de repente el motor se apaga justo sobre las vías de un tren. Intenta encenderlo desesperadamente, pero el auto no responde. Peor aún, el cinturón de seguridad se ha atascado y no puede salir del asiento. A lo lejos, escucha el silbato de un tren de carga que se acerca a toda velocidad. El pánico se apodera de él, sabe que le quedan segundos de vida, pero justo antes del impacto fatal siente un golpe violento por detrás. El conductor de un camión pesado, al ver la tragedia inminente, ha decidido embestir el auto para sacarlo de las vías, recibiendo él mismo el impacto devastador del tren. El hombre sale de su vehículo, ileso pero temblando, y al ver el camión destrozado y al hombre que lo conducía muerto, cae de rodillas. No tiene palabras para agradecer a ese extraño que acaba de dar su vida para salvar la suya. Pero la historia no termina ahí. Mientras está de rodillas, escucha un ruido extraño proveniente del baúl de su propio auto destrozado. Corre, lo abre y descubre que su hijo de 5 años se había escondido allí para jugar. Si él estaba agradecido hace 2 minutos por su propia vida, ahora su corazón se quiebra por completo. Ya no sabe cómo postrarse lo suficientemente bajo. Ya no sabe cómo expresar el nivel de gratitud que inunda su alma. Mi hermano, eso es exactamente lo que ocurre en la vida de un creyente genuino cuya mente está siendo renovada constantemente por la palabra de Dios. Cuando llegaste a Cristo, entendiste que Él te salvó de la condenación y estuviste eternamente agradecido. Pero cada vez que abres tu Biblia, cada vez que escuchas la predicación fiel del Evangelio, es como si abrieras el baúl y encontraras otra razón, y otra razón, y otra inmensa razón para adorarle. Descubres dimensiones de su gracia, detalles de su paciencia y profundidades de su amor que antes ignorabas por completo. Y esa revelación continua es lo que te impulsa a entregar tu vida entera sin reservas. No hay excusa para la mediocridad espiritual cuando tenemos a un Salvador tan glorioso. Si hoy te das cuenta de que has estado viviendo una religión externa, de que has estado adaptándote al sistema de este mundo mientras finges piedad los domingos, no corras a esconderte de Dios. No volvemos a Dios fingiendo que no hemos fallado. Volvemos confesando la verdad sin excusas y descansando en la suficiencia de Cristo. La misma palabra que hoy hiere nuestro orgullo es la misma palabra que nos conduce a la vida verdadera. Cristo no salva a quienes vienen defendiendo su apariencia o su currículum eclesiástico, sino a quienes vienen confesando su pecado y rindiéndose a su señorío. Por lo tanto, examínate hoy a la luz de las Escrituras. Deja de usar la actividad de tu iglesia para esconder la desobediencia de tu corazón. Rinde tu vida secreta al que escudriña las mentes y los corazones. Vuelve a sumergirte en este libro, no buscando simplemente reglas para cumplir, sino buscando desesperadamente el rostro de Jesucristo.
Deja que la grandeza de su evangelio llene y transforme tu mente. Entrega tu cuerpo, tus planes, tus fuerzas y tu futuro como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo único lógico, es la única respuesta razonable a la luz de semejante misericordia. Y quiero terminar esta exposición haciendo mía la bendición pastoral que el autor de Hebreos pronuncia al final de su carta, porque ese es mi ruego a Dios para tu vida y para la mía en este día. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.